para simplemente recordemos y traer a la mente esto que, déjame lo pongo, ahí estamos, ¿sí? Esto que estás viendo en pantalla son las palabras más comunes que utiliza el presidente Nelson. Hemos explicado a través de los distintos programas en el que hemos abordado las palabras de los apóstoles modernos, de los profetas vivientes, que ya analizamos al presidente Nelson, a Dallin H. Oaks, y ahora estamos con el presidente Ballard. Bueno, en cada uno de ellos hemos analizado y hemos hecho este mapa, esto que te mostramos en pantalla muestra las palabras que utiliza el presidente Nelson en mayor o menor medida. En cuanto más grande esté, la palabra es más el tiempo o son más las veces que las está utilizando en sus discursos de los últimos 5 años, es decir, de 2018 a la fecha, todos los discursos que él ha dado en las conferencias generales, siendo él ya presidente de la iglesia, estas son las palabras, y le doy una adelantada aquí, la adelanto, y vemos del lado izquierdo la cantidad de veces que ha utilizado cada una de estas palabras, siendo en primer lugar la palabra Dios, o refiriéndose al Padre. 111 veces ha mencionado al Señor, 97 veces ha mencionado Jesucristo o la palabra Jesucristo, y 87 veces dentro de toda esta gama de discursos que ha dado, él ha utilizado 87 veces la palabra templo. De ahí, Carlos y César, que el tema de hoy es de lo más relevante, de lo cual podemos hablar acerca de los énfasis que ha hecho el presidente Nelson. Completamente, Salvador, y no es por nada, este ha sido el presidente de la iglesia que más templos ha anunciado en su ministerio. De hecho, ha sido el que en una sola sesión o en una sola conferencia general ha anunciado más templos, que fue creo que hace 2 años cuando anunció 20 templos. Entonces, bueno, es parte de la preparación de lo que va a ocurrir en el milenio. En el milenio vamos a trabajar en el templo, ¿verdad? Y vamos a trabajar obviamente en la obra misional, pero la obra del templo es sumamente importante y por eso debe ver este programa. Si no está en vivo, véalo, compártalo, porque no necesariamente debe vivir cerca de un templo para asistir al templo y ser partícipe de las bendiciones, sino que el presidente Nelson ha dicho, si usted no vive cerca de un templo, también puede ser partícipe de las bendiciones. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante. César, ¿quieres agregar algo? Sí, muchas gracias. También creo que la parte de la adoración en el templo siempre ha sido algo central para el pueblo de Israel. Y si nos damos cuenta, cada vez que hay una visita especial del Señor a su pueblo, sea por ejemplo cuando Cristo vino a las Américas, cuando Jehová se le aparecía a Moisés o a los profetas, la figura del templo estaba presente a través ya sea del monte alto en el que el profeta era apartado, o bien propiamente del templo alrededor del cual se congregaba la multitud para venir a él. Bien. Ahora, vuelvo a poner entonces este cuadro que estamos mencionando. Entonces tenemos que templo es la palabra que con más oportunidad el presidente Nelson utiliza después de referirse, ahorita antes en el previo, César comentaba, ¿no? Después de referirse a la deidad, que es Dios, Señor y Jesucristo, la referencia que más utiliza el presidente Nelson es templo, ¿no? Entonces ahí vemos un enfoque profético muy, muy claro. Ahora aquí, otra vez, hablando de frases más comunes, es en el templo, ahí aparece en un lugar destacado de entre las frases que más él utiliza. Y finalmente te muestro esta frecuencia de frases en este diagrama que te digo, este es un repaso de algo que ya vimos previamente, simplemente enfocándolo en el templo. Vean la cantidad, César, Carlos y hermanos que están viéndonos, observen con atención el cuadro que está en la pantalla. Ve que la frase que más utiliza el presidente Nelson se refiere a que Dios prevalezca, pero esto lo hace en un solo discurso. Ímpetu espiritual es la que más utiliza después de ello, pero igual solamente lo hizo en un solo discurso, la dijo como 342,000 veces. Vencer al mundo también es un solo discurso.
que es uno de sus discursos destacables de su ministerio, pero en el templo lo utiliza, y ahorita lo vamos a ver en una gran cantidad de discursos, 10 veces, y luego más abajo está bendiciones del templo, 4 veces, y luego vean en la penúltima frase que está en amarillo también, que dice asistir al templo, son 2 veces. Entonces, ahí estamos hablando de una frecuencia de frases relacionadas con el templo que si la sumamos son 10, 4, 16, y eso nos lleva directamente al primer lugar, ¿no? O sea, junto con la frase que más utiliza y que nada más lo utilizó hasta en una ocasión. Así que bueno, otra vez, ¿no? Esto nos habla de la importancia del tema que estamos hablando, ¿no? No estamos tomando uno de los temas menores que el presidente Nelson ha mencionado, sino que vamos a analizar el día de hoy a través de los distintos discursos, recorriendo, ahorita tú me vas a aclarar bien este punto, pero recorriendo todos los discursos o los discursos de 2018, Carlos, a Correcto. la fecha, Sí. vamos a ver cada una de las referencias que el presidente Nelson hizo al templo y vamos a analizarla juntos. Contamos con tu colaboración, tus comentarios, y vamos a tratar de establecer una aplicación para nosotros en la actualidad o en relación con nuestras vidas. Ahora, dicho esto, Carlos y César, ¿desean agregar algo más? Salvador, sabe que a pesar de que la pandemia se cerraron los templos, no habían templos en funcionamiento, ¿verdad? Ahí se hizo mucho énfasis en la preparación. Y de hecho, hay una palabra, hay una frase que también se menciona en la tabla que mostraste, que es el cimiento espiritual. El cimiento espiritual, la remodelación del templo, todo el testimonio lo asociaba al templo. Entonces es increíble cómo este elemento importante viene en la tabla que previamente ha preparado Víctor. Inmediatamente después de Jesucristo venía debajito el templo. Cierto, cierto. Pues bueno, ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, queridos hermanos, es te vamos a presentar algunas de las, como dijimos, citas relacionadas con el templo del presidente Nelson en cada uno de los discursos de 2018 a la fecha, es decir, desde que él preside la iglesia a la fecha. Entonces vamos a ir analizando discurso por discurso cuándo se refirió al templo, y algo de lo que te comentaba ahorita yo, Carlos, es que el presidente Nelson habla de ímpetu espiritual y lo relaciona con el templo. Habla de que Dios prevalezca y lo va a relacionar con el templo. Es decir, todos los temas de los cuales él va a hablar o habla en las distintas conferencias generales, él va a hacer una referencia directa al templo, ligándolo al tema principal del discurso. Sí, ahí el templo convergen todas las cosas, la senda de los convenios, cuando habla de evalúen cómo están usando el tiempo, ese elemento también de lo que mencionamos cuando hablamos de la preparación, el tiempo, más tiempo en el templo, el ímpetu espiritual asociado al templo, el templo es una casa de aprendizaje, revelación lo asocia al templo, entonces la administración, ¿verdad? El sacerdocio, todos los elementos que nosotros hemos analizado en este programa y en este canal convergen, es un punto de convergencia del templo. Y bueno, no es por nada la cantidad de templos que se han anunciado. Tengo el número, se han anunciado en el ministerio del presidente Nelson 133 templos se han anunciado. Solamente en la última conferencia se anunciaron 15. Hay un promedio, Salvador, de 12 templos por conferencia general. 12 templos. Sí, ese es el promedio. Hay que hacer una trivia para la siguiente conferencia general de cuántos templos y en qué lugares, y el que más le atine, le vamos a regalar una participación especial en la Luz de la Restauración. Exacto. Pero sin trazarse. Salvador, una pregunta. ¿Tú esperas en específico cuando viene el presidente Nelson, tú esperas algún templo en específico? Sí. 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 Sí, espero cantidad y lugares. Sí. Y lugares. Pero hay un lugar en específico que a ti... Jerusalén. Jerusalén, mira, bien. Bueno, yo creo que César es judío y no nos ha dicho. Salvador.
Pero sí, yo creo que todos los hermanos esperan un templo en especial. A mí me gustaría mucho un templo más cerca de la ciudad de donde soy. Por ahí hay mensajes de varios hermanos de Carúpano. Yo estuve en el oriente del país. Hay hermanos de Maracay. Yo fui misionero en el estado de Aragua, en Venezuela. Entonces, Salvador, en mi país el único templo está a 12 horas de mi ciudad. Yo soy de Maracaibo. Entonces, creo que un templo más cerca de mi ciudad sería una bendición. Es un poco complicado por todo lo que ya sabemos, pero es un templo que yo espero. Entonces yo creo que todos los hermanos tienen un templo que cuando el presidente Nelson comienza a hablar, ahí está esperando, ¿no? Sí. En particular, bueno, adelante César, vas a comentar algo. Sí, estaba pensando hace algunos meses que fui al templo de aquí de la Ciudad de México. Había vi unos hermanos que yo conocía de Acapulco, de cuando vivía allá. Dicho sea de paso, algún día ojalá nos toque uno allá en Acapulco, ellos vienen acá. El más cercano va a ser el de Cuernavaca. Pero vi que había hermanos que venían de pueblitos como Arcelia. De hecho, esta familia que era de Acapulco ya se había ido a apoyar a estos pueblitos, y 12 horas más o menos de viaje se hacían desde estos pueblitos de Guerrero hasta el templo de la Ciudad de México. Entonces, uno por allá caería muy bien. Sí. Ahora, César, cuando, por ejemplo, tú que radicas en la Ciudad de México, se anunció el templo de Benemérito, totalmente sorpresivo, ¿no? Sí, bastante sorpresivo y bastante emocionante para muchos. Entonces, Y para ustedes, los egresados del Benemérito de las Américas, fue una agradable sorpresa. sí, yo creo que personalmente para muchos exalumnos, a ver si no nos empiezan aquí ahorita a tirar hate. Es, para muchos fue una escuela de aprendizaje espiritual y a veces también de reparación. Me refiero a que, venían de situaciones, familias, condiciones difíciles y que fueron, reparadas, ¿no? En el lugar a través de los líderes, de la administración. Nada nuevo, pero finalmente que ahí se aplicaba. Y yo creo que era una manera como de decir, bueno, podemos reconectar nuevamente con esa parte que fue relevante en nuestras vidas y asistir al templo.